Padre, en esta noche te damos gracias porque sabemos que eres tú el que guardas de nuestra vida. Eres tú, Señor, nuestro proveedor, eres tú nuestro sanador. Señor, sabemos que dependemos completamente de ti y que nada sucede, Señor, si tú no lo permites en nuestras vidas. Una vez más te damos gracias por la oportunidad de venir, Señor, a oír tu palabra. Te suplicamos, Señor, que tú nos hables, que tu Santo Espíritu, Señor, nos dé espíritu de revelación, que nosotros, Señor, podamos quitar todo estorbo en las mentes, toda preocupación, Señor, en este momento queremos dejarla por un lado, Señor, confiando y en la fe, que cualquier situación difícil en nuestras vidas, Señor, tú vas a tomar el control. Tú eres todopoderoso, Señor, y has prometido, Padre, estar con nosotros. Y sabemos que por difícil que puedan ser las pruebas, por difícil que puedan ser los problemas, cualquier circunstancia, Señor, la queremos poner delante de ti, Señor. Queremos ponerla delante de tu poder para que tú, Señor, actúes, operes, Señor, en nuestras vidas. Oramos por mis hermanos, Señor, que vienen en camino. Te suplicamos que el tráfico les sea abierto, Señor, que puedan llegar con bien, con paz, con bendición. Y, Señor, te pedimos que sea un tiempo de bendición una vez más. Te suplicamos por aquellos que están enfermos, por aquellos que quizás están desanimados, porque sabemos, Señor, que el enemigo siempre actúa en contra nuestra, pero más poderoso es el que está con nosotros. Y por esa razón, Señor, te suplicamos que tú te glorifiques y que nos des un buen tiempo en comunión contigo. Gracias por la oportunidad de servirte en este lugar. Gracias por cada discipulador, Señor, que tiene el privilegio de llevar tu palabra y de bendecir y edificar a otros. Te pedimos, Señor, que los fortalezcas en el nombre poderoso de Jesús. Ábrenos tu palabra, ábrenos nuestra mente. Haz una operación como la que hiciste con los discípulos de Emaús, que fueron abiertos sus ojos, fue abierta su mente, pero también tú les abriste las escrituras, Señor. Así que esas tres operaciones clamamos, Señor, que tú la puedas hacer en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, hemos iniciado una nueva serie para las enseñanzas del discipulado que el miércoles anterior, el hermano Milton habló algunas generalidades sobre lo que es la revelación. Tal vez voy a tomar un poquito de tiempo para poder explicar por qué vamos a empezar a ver un tema tan importante como lo vamos a ir viendo, aunque ya tenemos nosotros un concepto acerca de esto. Y el tema de hoy es cómo habla Dios. La importancia que yo veo en estos tiempos, mis hermanos, es que muchos ministros dicen que Dios les habla. Y muchas veces su concepto es Dios me dijo, y eso significa que Dios les habló. Sin embargo, nosotros como hijos de Dios, con Espíritu Santo, al igual que los ministros, o cualquier persona que escuchamos que pueda hacer esa aseveración, tenemos que juzgar, especialmente en estos tiempos, a la luz de la Escritura. Acuérdese que dice que la palabra escrita es la palabra profética más segura. Quiere decir que hay palabras que no son tan seguras. Entonces no es solamente decir Dios me habló, Dios me dijo, sino que nosotros tenemos que juzgarlo a la luz de la palabra. El testimonio del Espíritu Santo que nos debe de también permitir discernir aquello que nos están enseñando. No se nos debe de olvidar que el doctor Ríos nos advertía sobre los tiempos finales. Y aun cuando ya pasaron casi 18 años, vamos caminando creo que ya sobre los 19 años que partió este varón, como otros varones a través del tiempo y en otras latitudes habrán discipulado y advertido de parte de Dios también a otras esferas.
Y nos decía que la batalla final iba a ser doctrinal. Específicamente nos decía que iba a ser entre luz y luz. Y la revelación realmente tiene que ver con la manera como Dios habla. En cierta manera, la revelación lleva luz, trae luz. Entonces nosotros, en la recta final como iglesia novia, tenemos que ver qué es lo que la Biblia dice exactamente sobre cómo funciona la revelación, quién da la revelación, cómo examinar la revelación. Tenemos que estar muy afilados o ahí sí que sacarle filo a la espada para poder discernir lo que viene, porque vamos a escuchar voces de todos lados. Y es que es interesante que meditando sobre esto, la revelación está desde el inicio, desde el huerto, empieza Dios a hablar con Adán. Desde el mismo huerto, como lo vamos a ver, se oyen tres voces. Y esas mismas tres voces siguen actualmente hablando en nuestro huerto. Entonces, me parece a mí que debemos de estudiar esto, meditarlo y trasladarlo también a las ovejas, porque las ovejas oyen muchas cosas, se oyen muchas voces. Los medios de comunicación hacen muy fácil que se oigan muchas cosas. Algunos se preguntarán, ¿realmente este es el año del reposo? Se estarán preguntando eso, ¿verdad? Y note usted que una de las cosas que se están diciendo es que el que no pone atención al profeta, se está usando un pasaje en Deuteronomio, como que puede venir juicio sobre él. Entonces las personas dicen, bueno, ¿y si realmente esto es cierto? Porque estas declaraciones o proclamaciones se dicen proféticamente, dicen, apostólicamente. Y así se maneja una fórmula. Y como los medios, o mejor dicho, todo esto sale por muchos medios. Entonces, nuestras propias discípulos en algún momento se preguntarán, bueno, ¿y esa será una revelación? ¿Realmente eso viene de Dios? Y entonces, eso es solo un pequeño ejemplo de cómo hoy más que nunca nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. Entonces, la pregunta de hoy es, ¿cómo habla Dios? Y la respuesta nos va a tomar mucho tiempo. No solamente esta enseñanza, sino que creo que vamos a ir desglosando lo más que podamos estos aspectos en cuanto a la revelación, que quizá no la voy a enseñar desde la palabra revelar literal, sino que a través de cómo Dios habla, porque cuando Dios habla, revela. O sea, nosotros damos por sentado que Dios habló y que le habló a Adán en el huerto. Pero lo que le habló, usted se va a dar cuenta que le reveló, lo guió. La revelación sirve para guiar, sirve para dar instrucciones. La revelación puede ser escatológica, como lo vamos a ver. Entonces, empecemos con Hebreos capítulo 1 y verso 1 en esta versión, que es la Biblia al día. Mire cómo menciona o cómo lo presenta esta paráfrasis, ¿verdad? Dice, en el pasado, y eso nos puede llevar a Adán o más allá, ¿verdad? Dios habló a nuestros padres muchas veces y de muchas maneras, a través de los profetas. O sea que una manera que usó Dios fue profetas. Y estos profetas les habló en visiones, o sea que es una forma como Dios se revela, en sueños y aún cara a cara. Y lo que puso en rojo me llama mucho la atención porque dice, y les fue revelando poco a poco sus planes. Interesante la forma como lo presenta la Biblia al día.
Y me gusta esa frase, les fue revelando poco a poco, porque yo creo que eso demuestra cómo Dios habla y cómo Dios revela. No da todo el paquete completo, hermanos. ¿Se acuerda cuando a Pablo le dijeron, se te irá diciendo? Y yo tengo que recordar, y aquellos que empezaron conmigo en esta nueva etapa, que ya lleva más de 12 años, yo les compartí que cuando el Señor habló a mi corazón para saber qué era lo que debía de hacer, al estar solo con mi familia esperando instrucciones, también el Señor me dijo que se me iba a ir diciendo. Así que yo no puedo decirles a ustedes que tengo todo el paquete y todo el plan. De hecho, cuando veo esta estructura, digo, Señor, esto estaba en el plan. Pero se fue revelando, se fue diciendo. Y de alguna manera tener certificación de lo que estamos recibiendo. Entonces, note que Dios habla de muchas formas, es lo que dice este pasaje, pero tanto a los antiguos, porque lo que quiero descubrir juntamente con ustedes es cómo trabaja Dios, cómo se revela, cómo habla. Porque si vamos a discernir revelación, tenemos que saber cómo trabaja Dios. Porque en algunos momentos nos van a llevar revelación que no nos va a encajar, porque vamos a percibir por espíritu, porque el espíritu percibe. La mente piensa, pero el espíritu percibe. Entonces, aunque nuestra mente no entienda a nivel almático, nuestro espíritu nos va a dar testimonio de que aquello es así o no es así. Y de repente vamos a decir, esto no me hace clic, esto no me suena, esto hay algo ahí, no lo puedo explicar, porque no está pasando a nivel de mente, sino que a nivel de espíritu. Entonces, note que a los antiguos, y yo creo que Dios sigue actuando de la misma manera, se les va revelando poco a poco los planes de Dios. Gracias. Los que han formado una familia saben que después de recibir al Señor, lo más importante es saber escoger con quién uno se va a casar. No sé si ustedes así lo meditan. Realmente, si uno hace una mala elección, la cosa se le puede complicar. Pero cuando se hace una buena elección y surge la familia, en todo el recorrido de la vida familiar, especialmente para el sacerdote de casa, si uno es humilde, tiene que entender que necesita revelación para el proyecto familiar, porque es un proyecto familiar de muchos años. Es hasta que la muerte los separe en el caso de la pareja. Y uno cree que va a ser padre solo hasta que se casen. No, sigue siendo padre cuando se casan. Sigue siendo padre cuando tienen nietos. Entonces es un proyecto a largo plazo, donde uno como padre, como esposo, note que al esposo se le dice, si alguno está falto de sabiduría, pídalo al Señor. Dice, maridos, sed sabios como vuestras mujeres. Entonces, en la vida cotidiana, nosotros necesitamos que se nos vaya revelando, como también en la vida congregacional. Y por supuesto, la ruta final de la iglesia novia tiene que ser revelada. El nuevo nacimiento fue revelado. Cristo se nos reveló, porque si no se nos ha revelado, estamos en religión evangélica. Y nada más. Ok, mire lo que dice el verso 12 en esta misma versión, dice, pero en estos últimos tiempos, ya se escribió hace 2000 años, o sea que los últimos tiempos hace rato que empezaron, nos ha hablado a través de su Hijo. Quiere decir que nosotros estamos viviendo una etapa donde el Hijo directamente está hablando. Vino a hablar a la tierra, se fue, nos dejó al otro, Paracleto. Este inspiró a los santos hombres para escribir lo que conocemos como el Nuevo Testamento,
Y esto fue completamente revelado. Y esa revelación es mucho más profunda y delicada porque es inspiración. Entonces, acuérdese que hay 3 palabras que nosotros tenemos que conocer bien: inspiración, revelación e iluminación. La inspiración fue a estos hombres, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, lo dice la epístola del apóstol Pedro, que fueron soplados, dice, por el Espíritu. Y yo quiero entender que palabra tras palabra en los idiomas originales les fue soplada. Porque los teólogos modernos se hacen bolas un poquito por meter su cabecita. Y ellos dicen, la Biblia es inspirada por Dios. O sea, fue inspirada por Dios. Pero muchos de ellos no creen que fue palabra por palabra. Entonces, ellos ya meten su cabecita y dicen, no, no fue palabra por palabra. Pero yo todavía sigo creyendo por lo que la Biblia dice, y ahí es donde tenemos que ser cuidadosos con lo que dice, que la inspiración de la palabra del Señor fue palabra por palabra. Si no, da lugar a que intervenga el hombre. Y por eso los teólogos hacen sus grandes estudios diciendo que, por ejemplo, el diluvio no fue revelado realmente a Israel, sino que Israel le copió a los babilonios en el código de Hammurabi el diluvio babilónico. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes cómo ellos se van perdiendo en el camino? Entonces, ahora nos ha hablado en los últimos tiempos, desde que Él vino, ya son 2000 años, a través de su Hijo, a quien instituyó heredero de todas las cosas. O sea, no es cualquier cosa, es Dios mismo. Y por quien creó el universo entero. Entonces le da la autoridad, y el que revela ahora es el Hijo, por medio del Espíritu Santo. Si nos vamos al principio, porque dice que en el pasado, ¿verdad?, el Señor se reveló, y si nos vamos al primer libro de la Biblia, desde el huerto del Edén vemos a Dios hablando con Adán, porque el tema es cómo habla Dios. Génesis capítulo 3 y verso 8 dice, y oyeron al Señor Dios que se paseaba, note, y oyeron, no dice vieron, y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Parece que esta era una práctica cotidiana antes de la caída. Y el hombre y su mujer se escondieron, o sea, hubo un momento. O sea, pudieron haber pasado, si usted quiere, hasta miles de años, porque realmente el hombre fue creado no para que muriera. No estaba en el plan que el hombre muriera. No había cementerios en el huerto. ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea que esa comunión donde Dios hablaba, pero note que lo que dice la Biblia es que ellos oyeron. En otras palabras, estaban ya familiarizados con la voz de Dios. Yo no sé si usted en su experiencia personal ya se familiarizó con la voz de Dios. O todavía usted tiene dudas cuándo es Dios el que habla. Porque esto es algo que nos debe servir a nosotros en lo personal. ¿Es Dios el que me está hablando? ¿Soy yo? ¿Es el diablo? Porque hay 3 voces. Eso lo tenemos que hacer continuamente. Incluso cuando alguien nos lleva a decir algo. ¿Viene esto de Dios? ¿Es la buena intención de la chepita? Incluso en las profecías. Tenemos que discernirlas. La Biblia dice que hay que examinarlas. Dice, pero en ese momento, después de la caída, el hombre y su mujer se escondieron. Note que la reacción después de la caída fue esconderse.
de la presencia del Señor, Dios entre los árboles del huerto. Es interesante, yo siempre hago hincapié en esto porque hay una versión llamada Septuaginta, que es la de los 70, que tradujeron el hebreo del Antiguo Testamento, los libros del hebreo, en hebreo, al griego, en los tiempos de Alejandro el Grande. Y ellos, cuando dice que se escondieron y tuvieron miedo, usan la palabra griega fobia. Y esa palabra fue transliterada en nuestro idioma de tal manera que usted sabe que muchas personas tienen fobias, es decir, miedos. Miedo a una araña, fobia a las alturas. Y los psicólogos pues trabajan con eso, ¿verdad? Y lo primero que le entró a Adán y a Eva después de la caída fueron fobias. Y el miedo se escondieron de Dios, le tuvieron miedo. Bueno, pero lo que yo quiero enfatizar aquí más que nada es que Adán y Eva antes de caer sabían, conocían la voz de Dios. De alguna manera nosotros, el huerto nos es devuelto cuando obedecemos, porque el doctor tenía una frase muy famosa. Dice, Adán perdió el huerto por desobediencia. Y nosotros podemos perder el huerto también por desobedientes. O mantener el huerto. Porque noten que ahora que nosotros entramos en comunión con Dios y nuestros pecados fueron perdonados y tenemos la revelación de lo que es el plan salvador, cómo la sangre de Cristo a nosotros nos limpia de todo pecado, el camino al Padre, el Hijo lo abre nuevamente. Y es ahí donde nosotros desde el nuevo nacimiento, nuestro espíritu toma vida y empezamos a oír la voz de Dios y a entenderla, tal vez de una manera tal vez complicada al principio, pero dependiendo del tiempo y la comunión y lo que hemos caminado en la vida cristiana, empezamos a tener oído para la voz de Dios, aunque tal vez no estemos 100% seguros. Muy bien. En el verso 9 dice, y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Fíjese que eso nos debe de servir a nosotros, que cada vez que hay pecado, el hombre se esconde. ¿No le ha pasado a usted que cuando un hijo se porta mal, especialmente si son chiquitos, si se comió las galletas o los dulces que le dijeron que no se comiera, y la mamá, ¿dónde están las galletas? Se esconde y se esconde hasta en sus argumentos, ¿verdad? Yo no fui, y ni siquiera le está preguntando, ¿verdad? Tal vez. Pero realmente Dios le dice al hombre, ¿dónde estás? Dios estaba acostumbrado a hablar con Adán. No dice que lo viera, dice que lo oía. Y él respondió, te oí en el huerto y aquí está. Y tuve miedo, tuve fobias, porque estaba desnudo y me escondí. Lo que me llama la atención es cuando el Señor le dice, o mejor dicho, si regresamos unos versos ahí en el capítulo 3, después de que pecaron, se describe que a Adán y a Eva les fueron abiertos los ojos. Dice, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Cuando no habían pecado, es decir, no habían comido del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, que fue la prohibición del Señor, sus ojos entonces estaban velados. ¿Pero velados a qué? Estaban abiertos a Dios y estaban velados a otras cosas. De hecho, el árbol del conocimiento del bien y del mal sigue siendo un misterio. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar. ¿Sería un árbol como los que conocemos nosotros? Porque antes de la caída en el huerto, tenemos que entender que la serpiente, que fue el medio que usó Satanás para engañar a Eva, no era como las serpientes actuales. Yo no sé si a usted le pasa lo que me pasa a mí, porque hay algunos ahora que hasta las serpientes las tienen de mascotas.
Pero a mí me causa un rechazo terrible las serpientes. Y por supuesto dan temor, ¿verdad? Aunque sean mazacuatas que no, y que no sean venenosas, pero hay algo en la serpiente que, como resultado de lo que Dios la maldijo, genera rechazo. Aunque hay muchos que, como les digo, les gustan las serpientes y hacen un montón de cosas con ellas. Pero la serpiente no se arrastraba. Estoy hablando antes de la caída. Y hablaba. ¿O será que solo usó el diablo darle voz a la serpiente? Hay muchas cosas que uno se tiene que poner a pensar y tal vez no puede llegar a conclusiones muy definidas. Pero la creación era otra antes de la caída. ¿Estamos de acuerdo? Hasta aquí pues hemos meditado que Adán y Eva, y no es meditación personal, sino que es una enseñanza que le revelaron, aquí viene la palabra, al hermano Otto, que tenían un cuerpo, no cuerpo de luz, sino que una cobertura de luz antes de la caída. Es una tesis trasladada por el doctor, que tal vez si usted no la había oído antes, es de meditarla, y usted me va a decir, ¿y dónde dice eso la Biblia? ¿Verdad? Acuérdese que hay ventanas de revelación que se abren y es ahí donde deben ser juzgadas. Y el Espíritu tiene que dar testimonio. Entonces él creía que al pecar, realmente esa cobertura de luz, esa vestidura de luz se fue por el pecado y entonces se vieron desnudos. Pero eso es algo que se lo traslado, usted lo tiene que meditar, no se lo impongo, porque solamente se expone. Ahora, el énfasis que yo le quiero hacer ver en este verso es: fueron abiertos los ojos. Ese fruto de ese árbol especial, que una rama tenía el bien, el conocimiento del bien, y otra rama, por así decirlo, el conocimiento del mal. Y al comer, los ojos les fueron abiertos. O sea que hay revelación que no viene de Dios, que abre ojos. ¿Ya se da cuenta? Porque Dios sabía por qué lo prohibía. Dios les dijo, no, de ese no coman, coman del árbol de la vida. ¿Y cómo sería el árbol de la vida? ¿Tendría fruto el árbol de la vida? Probablemente. De todos los árboles del huerto pueden comer. Y el árbol de la vida tenía la capacidad de que les podía dar vida, prolongar vida. Según lo que dice Apocalipsis, en periodos de 1000 años. Y que daba las hojas son sanidad para las naciones, dice el Apocalipsis, porque note que como empieza la Biblia, así termina. Usted encuentra paralelismos en Génesis como en Apocalipsis, porque Dios es Dios de ciclos. Bueno, entonces, lo que se nos habla o lo que se revela independientemente de la fuente, abre ojos. Y por supuesto nosotros queremos abrir los ojos hacia lo de Dios. Una de las cosas que me hace meditar sobre estos temas, que como les digo, esta nueva serie no sé cuánto tiempo nos va a llevar, es el peligro de profetas y ministerios en general que van a pretender cada vez más tener una nueva revelación. Y que aunque yo quisiera ponerles a ustedes tapones en los oídos y la mano en los ojos para que no vean, de todas maneras les va a llegar información. Entonces tienen que estar preparados precisamente con la palabra y desarrollados espiritualmente, porque acuérdese que Hebreos capítulo 5, la parte final dice que Pablo quería que se desarrollaran los hebreos. Y es una palabra que se aplica a todos nosotros.
Y él habla de tener los sentidos espirituales ejercitados. Pensemos en los sentidos, en los 5 sentidos. Usted sabe que el doctor creía que el hombre sin caída tenía 10 sentidos. Otra vez usted me va a decir, hermano Sergio, ¿y dónde dice eso en la Biblia? Bueno, a él se lo revelaron. Y uno puede creerlo o no creerlo. Y por supuesto eran tesis que él trasladaba a ministros maduros. Ay, hermano, ¿y entonces por qué no me lo está diciendo? Me va a confundir todo. Porque algunos dicen que la doctrina profunda del doctor puede confundir. Y es cierto, al neófito lo confunde. Pero yo creo que usted no es neófito, ¿verdad? Y muchas de estas cosas creo que ya las oyó. Tal vez lo que no ha tenido es oportunidad de preguntar, entonces hoy puede usted preguntarlo. Bueno, lo cierto es que los 5 sentidos de los que estamos nosotros bien convencidos. ¿Cómo ejercita usted el sentido del tacto? Tocando, ¿verdad? Tocando. ¿Sí? Y dice que el que es invidente, es decir, que no tiene el sentido de la vista, el sentido del tacto llamativamente le es desarrollado más. Qué interesante, ¿verdad? Todo eso es un misterio. Usted vio al hermano que nos visitó a finales del año, Diego, y cómo toca el piano, ¿verdad? Porque seguramente cuando perdió el sentido de la vista, el del tacto se le desarrolló más. Entonces nosotros ejercitamos los sentidos, el sentido del gusto lo ejercitamos comiendo, probando diferentes sabores, las que cocinan. Me llama la atención a veces sus conversaciones porque prueban algo, dice, esto tiene no sé qué, esto tiene no sé cuánto, ¿verdad? Tienen un paladar en el sentido del gusto. Bueno, pasémoslo a lo espiritual. ¿No cree que a estas alturas ya nosotros tendríamos que tener los sentidos espirituales bien ejercitados para discernir? ¿Qué dice exactamente el último verso de Hebreos capítulo 5, verso 8? Si quiere lo vemos juntos. ¿Qué es lo que hay que discernir? Hebreos capítulo 5, al final. Hebreos 5, 14 me parece. Dice, mas la vianda firme es para los perfectos, dice esta versión es con números Strongs, Reina Valera, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿No le suena eso a lo del árbol de la vida, del bien, el árbol del conocimiento del bien y del mal? O sea, desde que Adán como tronco de raza peca, esos ojos abiertos de alguna manera se los trasladó a sus hijos. Porque acuérdese que Set en el capítulo 5 dice, y Adán tuvo un hijo, Set, que significa sustituto, conforme a su imagen y semejanza. Adán era conforme a la imagen y semejanza de Dios. Pero Set ya es conforme a la imagen y semejanza de Adán y de un Adán caído. Bueno, entonces quiere decir que indudablemente nosotros, ya como hijos de Dios, según lo que a Pablo o al autor de Hebreos le revelaron, ya a estas alturas deberíamos de tener discernimiento para poder realmente caminar con cuidado el último trecho que nos queda. De ahí la importancia de este tema. Sigamos avanzando otro poquito más. En el capítulo 3, verso 11 dice, y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Hay diferentes fuentes de revelación. ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Quién te dio esa revelación? ¿Estamos? Dios le hablaba a Adán y era la única voz que oía, hasta que Eva empezó a oír la voz de la serpiente. Y ya con la mente, que según 1 Corintios dice que Eva fue engañada por la serpiente, y dice, temo, dice Pablo, refiriéndose a la iglesia, que vosotros también
como Eva, sean engañados en vuestros sentidos y alejados de la sencilla devoción a Cristo, dice. Y note usted que ahora la devoción a Cristo ya no es tan sencilla para muchos. Y se ha vuelto realmente una Babilonia. Dentro de la iglesia hay una Babilonia donde cada quien hace lo que quiere y habla diferentes idiomas y todo parece bueno. De tal forma que nuestros mismos jóvenes están tan expuestos a tanta información y a tanto movimiento espiritual que muchos de ellos yo noto que no disciernen. Y si uno no los detendría, se van de boca. ¿Me estoy dando a entender? Muy bien, entonces dice, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Nosotros siempre tenemos que preguntarnos quién, ¿cuál es la fuente? ¿Quién o qué? ¿De dónde viene? Por eso el doctor decía, para discernir ministerios, él nos decía, ¿qué pata puso ese huevo? Refiriéndose a un ministro que aparecía. Yo siempre pongo ese ejemplo, porque yo no estaba en Guatemala. Ya estábamos en la carpa, ¿verdad? Axel se va a recordar. Se ríe Axel. Y no sé cómo apareció un profeta que él decía que era profeta. Un norteamericano, ¿verdad? Y bueno, lo que yo después me enteré es que varios hermanos y algunos jóvenes le hicieron cola para hablar con el profeta. Y llamativamente el profeta les empezó a profetizar. ¿Verdad? Tum, 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 tum. Bueno, cuando yo ya vine, tuve la oportunidad de hablar con él y cuando hablé con él lo discerní, me di cuenta que andaba más perdido que el hijo de la Llorona, ¿verdad? Y lo más llamativo es que tuve que ministrar a algunos que ya le habían creído lo que les había dicho. Entonces eso me hizo pensar a mí, qué delicado. Qué delicado. Y claro, si yo hubiera estado, yo no hubiera permitido que, porque eso es una falta de respeto, que un profeta aparezca sin hablar con el ministro a cargo y que se ponga a profetizar a las ovejas de ese ministro. Eso no es correcto, no es ético. Todo ministro tiene que ser juzgado, especialmente si no se le conoce. Pero juzgado, discernido a través de aspectos de madurez. Porque ahí la pregunta es, hermano, ¿y de qué ministerio vienes? Fíjese que ese profeta era profeta y apóstol. Bueno, y después de que hablé con él no le gustó, ya no apareció, gracias a Dios. Entonces, claro, cualquiera diría, ese hermano Sergio porque solo él cree que tiene la razón. No, hay que ser cuidadosos. Y la forma como actuó me indicó a mí que no había sido bien discipulado. Porque, por ejemplo, a mí me discipularon diciéndome, cuando tú vayas a cualquier congregación, no importa que sea chiquita y que el pastor no sea conocido, tú vas y te sujetas al ministro. Eso fue lo que me enseñó a mí el hermanoto. Porque él hacía eso, siendo apóstol, llegaba a la iglesia y le decía al pastor, bueno, mientras yo esté aquí, yo estoy sujeto a ti, en los programas, en esto y lo otro. Él no iba a mandar a decir, ya vino el jefe, aquí haces lo que yo quiera. Si la cabeza así vivió, indudablemente nosotros teníamos que hacerlo así y así lo aprendimos. Entonces, sale por el hecho que uno tiene que saber quién te ha hecho saber que estabas desnudo. Y entonces de una vez le dijo, ¿has comido del árbol? Él ya sabía, pero quería que Adán se abriera. ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Por supuesto, eso fue lo que había hecho. Dios ya sabía los síntomas. Entonces, mis hermanos amados, cuidémonos en estos tiempos de ir al árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, y no al árbol de la vida, porque el árbol de la vida es Cristo. Y yo he notado
que especialmente los que venimos del LIM tenemos un peligro, y es que nos gusta el conocimiento. Y como nos gusta el conocimiento, podemos a través de ciertas fuentes sentirnos atraídos a ir otra vez al árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Y es que, hermanos amados, los mismos canales, acuérdense que yo lo repito a cada rato, que usa Dios para revelarse, los usa el diablo. Dios habla en sueños, el diablo también. Entonces no todos los sueños son de Dios, y algunos son de salchicha. ¿Verdad? No todas las visiones son de Dios, pueden ser del enemigo. Acuérdese que hasta los ángeles que Dios usa para revelar, porque hay ángeles que revelan el mensaje de Dios. La Biblia está llena de esos ejemplos, pero hay ángeles caídos. También a los ángeles. Pablo por eso decía, si un ángel del cielo les predica otro evangelio, sea anatema, no le hagan caso. La palabra indudablemente da una idea más fuerte. Entonces quiere decir que no podemos nosotros ni siquiera dejarnos llevar porque un ángel se nos apareció. Por eso yo insisto que cuando José Smith se le apareció el ángel Moroni, ese nombre le puso él, y de ahí viene mormón. Yo en lo personal creo que era un ángel, que sí se le apareció, no fue cuento, y que le entregó unas tablas así de oro, me parece, dice la historia de José Smith. Solo que él no discernió de dónde venía ese ángel. ¿Me están dando a entender? Y así muchas de las sectas que de una manera, diríamos, burda, se alejan del evangelio. Hoy nosotros no estamos frente a discernir entre esas denominaciones burdas, porque para mí un testigo de Jehová es burdo al decir que Jesucristo no es Dios. Eso es bien fácil, el poder decir, no, yo me alejo de eso. El adventismo del séptimo día es mucho más difícil de poderlo discernir porque se parece mucho. De hecho, hay muchos hermanos que cuando se enseña sobre sectas falsas, dicen, ala, yo no creía que los adventistas no eran cristianos. Porque ellos meten su doctrina de una manera muy sutil. Hasta que uno entiende que dicen, si no guardas la ley moral, no eres salvo. Para ellos no es suficiente Cristo. Pero está escondido. Entonces, el problema de hoy es que hasta entre nosotros mismos podemos tener una revelación falsa y tomarla como propia. Y si nosotros no discernimos la fuente. Hermanos, yo les tengo que hablar muy claramente. Hoy la fuente de muchos es la internet. Porque es la biblioteca más grande del mundo y es gratis. Solo se paga lo que usted paga al mes de internet. Ahí puede encontrar todos los libros que usted quiera. ¿Sí? Como también puede oír a todos los ministros que usted quiera. Y ojo, y leer todas las fuentes esotéricas que usted quiera que se parecen a ciertas revelaciones que usted ha oído campanas. Por ejemplo, y es que pareciera que me he estado oyendo del tema, pero no me he estado oyendo del tema. Noten ustedes que dice, ¿has comido del árbol? Y sabemos que es de la ciencia del bien y del mal. Es como que Dios nos dijera ahorita, ¿has leído tal libro? Mire, yo he conocido gente
que por leer cierta clase de libros esotéricos se ha chanfleado. Gente del IM. Y no volvieron. Acuérdese que Pablo decía que algunos, en uno de los mensajes a las iglesias del Apocalipsis, dice que una de esas iglesias estaba donde estaba el trono de Satanás. Y habla de las cosas profundas de Satanás. Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos con las fuentes. Porque podríamos, en lugar de estar yendo al que revela, dice, Dios habiendo hablado de muchas maneras por medio de los profetas, ahora nos ha hablado en los últimos tiempos por medio del Hijo. Entonces, ¿cuál es la fuente que nosotros tenemos que ir? La del árbol de la vida, que no estaba vedada. Y creo que ustedes les hablaron, no está el hermano Milton, pero creo que les habló de Apocalipsis 1:1, ¿o no? ¿Se acuerdan? Ahí vemos niveles de revelación. Pero más que eso, yo le llamo la jerarquía de la revelación, porque hay jerarquía en la revelación. Y entonces dice, el Apocalipsis o la revelación de Dios que le dio a su Hijo por medio del ángel a su siervo Juan. ¿Sí? Entonces noten que la revelación viene del Padre. Y esa es la fuente. ¿Quién te dijo? Tiene que, para ser de Dios, tiene que estar la fuente de Dios. La revelación que el Padre le dio al Hijo. Entonces, primero la tiene el Padre y se la da al Hijo. Y el Hijo usa su ángel. Y se la traslada al ángel de la iglesia. Y el ángel de la iglesia se la traslada a la iglesia. Entonces note que hay una jerarquía, va bajando hasta que llega a la iglesia. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que estar bien seguros que la revelación que hoy nos dan no venga de una fuente rara. Por ejemplo, ¿qué pensaría usted si yo le dijera, hermanos, Dios no abrió el mar rojo, fueron los aliens? ¿Usted me lo recibiría? ¿Me lo recibiría usted? Que los muros de Jericó no fue el Señor el que los botó, sino que fueron los aliens. ¿Usted lo recibiría? Y le estoy haciendo una pregunta. ¿Ah? ¿Y por qué no me lo recibiría? ¿Perdón? Ok. Te tiene una convicción. Va. Y sin embargo hay ministros que lo dicen. Y no lo digo ministros bautistas, no. Ministros que han caminado cerca de nosotros. Va. Entonces uno mira y dice, me voy a meter. Y dicen que Dios se los dijo. Y usted agarra Google y pone aliens abren el mar rojo y le aparece un montón de páginas. Entonces yo me pregunto, ¿de dónde lo sacaron? ¿De internet? Y dicen que Dios les dijo. ¿O Dios se los dijo y nosotros no hemos entendido la Biblia? ¿Me entiende lo que nos estamos enfrentando? Entonces, hoy mucha de la revelación puede venir de internet. Y la tenemos que discernir. Fíjese que en la Universidad de Lima a mí me ha pasado algo porque cuando sacan una licenciatura tienen que hacer una tesis. Y a mí me toca chequear las tesis. Y entonces cuando yo empiezo a leer me doy cuenta que la forma como escribe el escritor, ¿verdad?, de la tesis. Pero de repente empiezo a ver unos párrafos así muy interesantes y digo, esto no es de él. Y entonces solo copio, lo pongo en Google y me aparece que
de dónde viene. Entonces solo le dieron copy-paste, copy-paste, copy-paste. Y entonces les digo, miren, eso no es de ustedes, eso se llama plagio. ¿Me entienden? Y son hermanitos. Pero es bien fácil. Es la manera como hoy todo se está desarrollando. Ahora, si me copian un párrafo y lo analizan y me dan su opinión para poder validar el punto que quieren probar, eso es otra cosa. Porque solo están tomando una pequeña referencia para decir estoy de acuerdo con este autor que dice esto del tema que yo estoy hablando, o no estoy de acuerdo con lo que él está diciendo. Pero eso es otra cosa. ¿Me doy a entender? Ahora, lo delicado es encontrar copy-paste en la revelación, y como hermanos, muchos no son muy leídos en las iglesias. Y mientras más estrambótica sea la revelación, más unción sienten. Pero note lo que estoy diciendo, sienten. Entonces, ¿has comido del árbol? Qué preguntita. Porque mejor que nos digan, ¿has comido de Cristo? Porque en la medida que nos desarrollemos en este tema, nos vamos a dar cuenta, y como ya lo dijo Hebreos, que ahora nos ha hablado, y lleva 2000 años hablándonos por medio del Hijo. Y la revelación del Hijo viene directa del Padre. Ok, 3 voces en el huerto entonces. La voz de Dios, que debe ser discernida, que Adán y Eva ya vimos que antes de la caída recibían la voz de Dios que les revelaba, los guiaba, les daba instrucciones, les decía qué no tenían que hacer y qué sí debían de hacer. Entonces, otra vez es lo mismo con nosotros. Necesitamos tener testimonio que hay voz de Dios en nuestras vidas. Recuerdas que una de las promesas que aparece en Isaías es que va a haber voz de Dios a tus espaldas, dice, que te va a decir, no es a la derecha, no es a la izquierda, es por aquí. Entonces hay que tener testimonio que hay voz de Dios. Por eso los púlpitos, hoy más que nunca, deben ser examinados a la luz del Espíritu, no a la luz carnal, ¿verdad? Porque muchos examinan los púlpitos de acuerdo a lo que conocen, de acuerdo a su denominación, de acuerdo a su interpretación bíblica. Pero eso puede ser carnal. Es una, ¿cómo lo plantearía yo? El ministro que está predicando tiene espíritu, vamos a suponerlo. Como ustedes también tienen espíritu. Entonces, más que encajar a nivel mental y de argumentos humanos y de conocimientos bíblicos, que pueden ser también humanos, para estar de acuerdo con la enseñanza que se está dando, tiene que haber una conexión de espíritu a espíritu, donde el espíritu a mí me da testimonio que lo que se está diciendo es así. Insisto, puede ser que no lo entienda todo. Acuérdense que los discípulos del Señor no entendían todo. Y entonces el Señor les tuvo que decir, lo que no entienden ahora, lo entenderán después. Pero los que por lo menos perseveraron con el Señor los 3 años y medio, aunque no lo entendían todo, no se fueron. Acuérdense que en San Juan capítulo 6 y verso 66, que llamativamente 666, el Señor les había hablado una palabra profunda a los discípulos, donde les dijo, el que no coma mi carne y no coma mi sangre, no tendrá parte conmigo, no es digno de mí. En ese contexto les viene hablando, yo soy el maná que bajó del cielo. Y pareciera, porque eso entendieron, que les estaba hablando de comérselo a él, como caníbal. Y dice que cuando oyeron esa palabra, muchos de sus discípulos empezaron a apartar. Y todavía lo más tremendo que el Señor se voltea a los 12, que ahí estaban, ¿verdad? Tal vez todos viéndose las caras y ¿de qué está hablando? Y les digo, ¿se quieren ir ustedes también? El Señor no amagaba, hermano. ¿Se quieren ir ustedes también? Pero no se fueron, aunque no lo entendían, porque acuérdense que muchas de las parábolas no las entendían, pero dice que aparte le preguntaban, Señor, ¿qué quisiste decir?
y el Señor les enseñaba a sus discípulos. Por eso, en una iglesia deben haber discípulos, no asistentes, porque es al discípulo al que se le enseña, es el discípulo el que está cercano. Por eso dice, y Él llamó a unos a estar cerca de Él. Por eso, hermanos discipuladores que están aquí, tengan testimonio que las personas que están discipulando están cerca de ustedes. No sean lejanos. Ya vine a dar el discipulado, ya el gran maestro, bienvenido hermano, ya el gran maestro vino a enseñar el discipulado. No. Ustedes enseñan, pero van a tener una respuesta que la gente se les acerca, porque el discipulado es estar cerca de. Y Él llamó a algunos a estar cerca de Él. Voz de Dios tiene que ser discernida, porque en el huerto habían 3 voces. Voz de Dios, voz del hombre y la voz del diablo. ¿Usted cree que un ministro en un púlpito puede ser usado por el diablo? ¿Lo cree? Sí. ¿Usted cree que un ministro puede dar palabra de él? Así que cualquier predicador puede dar palabra, depende de las fuentes. Lo que cada uno de nosotros pretende y anhela es ser usado para dar palabra de Dios. Amén. Vaya, sigamos pues. Dios nos habla para revelarnos sus planes. ¿Se acuerda que en una versión dijimos que Él poco a poco revela sus planes? Fíjese qué interesante, porque yo estoy tratando de ver desde el principio cómo Dios hablaba. Ese es el tema de hoy, cómo Dios habla. Y lo que llamamos la revelación del protoevangelio, proto es primero, se ve en Génesis, déjeme ver aquí, 3:15. Fíjese que ya Adán y Eva habían caído, pero el Señor tiene un plan que quiere revelarle a Adán y a Eva para darles esperanza. El proto es primero. El protoevangelio. O sea, es como en este pasaje está desglosado como en una semilla lo que Dios iba a hacer como solución para el pecado de la humanidad. Entonces dice, Dios le habla a Adán y a Eva ya caídos, pero les revela sus planes y les dice, y pondré enemistad entre tú, le está hablando a la serpiente, y la mujer. Mire qué revelación más tremenda. Y entre tu simiente, la simiente de la serpiente, y su simiente, la simiente de la mujer. Pero cuando habla inmediatamente después, note que dice él. Y ese él habla de Cristo. Él viene hablando de la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Pero inmediatamente dice él, y es simiente de la mujer, porque Cristo vino de mujer. Te herirá, le sigue hablando a la serpiente, en la cabeza. Y tú lo herirás a él en el calcañar. Bueno, para nosotros en cierta manera es fácil poderlo ver, porque ya tenemos el Nuevo Testamento, ya tenemos la revelación del sacrificio de Cristo. Pero para ellos, ¿lo entenderían? Entonces yo hago este dibujito aquí, porque eso se hace realidad para ellos desde que se empezó a contar el tiempo, 4000 años después. Acuérdense que ellos en el huerto estaban sin tiempo. Entonces, la herida en la cabeza se da en la cruz del Calvario, porque ahí le da un mazazo a la simiente de la serpiente, es decir, al diablo, muriendo en la cruz del Calvario. Esa es la herida en la cabeza. Y en sí, la muerte de cruz es, y tú le herirás en el calcañar. Pero él muere físicamente. Pero noten, por amor a nosotros, no solo muere en la cruz,
sino que sufre la muerte segunda. En sustitución de nosotros. Y entonces inaugura el lago de fuego, siguiendo la ruta del pecador. Él cargó, porque no le pertenecían, los pecados pasados y presentes de cada uno de los que estamos aquí, de toda la humanidad. Los cargó. Y ahí es donde usted puede entender por qué el Padre lo tuvo que dejar. Y él dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque vio los pecados. Dios no puede convivir con el pecado. Pero Él lo cargó, se hizo pecado por nosotros. Eso no lo vamos a acabar de entender aquí con nuestra mente, completamente. Y solo se entiende por revelación. Pero siguiendo la ruta del pecador, en el holocausto Él es consumido en el lago de fuego, que se llama la muerte segunda. Totalmente separado de Dios, por haber cargado nuestros pecados, donde usted y yo teníamos que haber ido. Pero conocemos la historia. Él resucita al tercer día. El Salmo recoge, bajo revelación dada a David mucho tiempo después, y lo pone en el Salmo, hablando de que, hijo mío, yo te he engendrado hoy, y fue engendrado en el centro de la tierra. No les voy a hablar del holocausto, eso lo vamos a tener que ver despacio. Pero lo cierto es que esa fue la herida en el calcañar. Cuando usted lee el Salmo 22, que es un salmo mesiánico, usted puede notar que ahí está hablando de lo que está sucediendo en el lago de fuego. Toros de Basán me han rodeado. Y léalo despacito bajo ese concepto y se va a dar cuenta cómo se le va a revelar. Ahora, déjeme imaginarme cómo Satanás y sus demonios, cuando lo vieron ser consumido hasta las cenizas en el lago de fuego, creyeron que tenían la victoria. Herida en el calcañar, dijeron: ya ganamos. Pero cuando lo ven rehacerse por el Padre, porque Él no tenía pecado, se deben haber pegado el susto de su vida, ¿verdad? Porque solo era herida en el calcañar, pero la cruz fue la herida en la cabeza. Ahora, eso está en un verso del Génesis. Ahora, con razón decía el hermano Otto, un hombre de revelación, que en los primeros capítulos del Génesis estaba escondida toda la Biblia. Él sí lo vio, a nosotros nos cuesta. Pero nos invita, como he estado viendo que lo ha estado haciendo su hijo mayor, el hermano Tito, que ha estado metiéndose mucho en el Génesis, porque está recordando lo que su papá les enseñó. Y así de acuciosos deberíamos ser nosotros también. Bueno, yo sigo avanzando. Ahora, ¿cómo voy con el tiempo? Todavía tengo tiempo. En Génesis capítulo 6, verso 13, el tema es ¿cómo habla Dios? Entonces la mejor manera es de ir a los pasajes donde Dios le habla a los antiguos. Y en la versión Las Américas, Dios le habla a Noé y le dice: entonces Dios dijo a Noé. Lo que quiero que entiendas es que lo que Dios le dijo fue una revelación. He decidido poner fin a toda carne. Mire qué revelación. Nosotros necesitamos que Dios nos hable hoy y nos diga: he decidido hacer esto y esto y esto. Y Dios se lo dice a sus amigos. ¿Por qué tanto ministro da palos de ciego con las fechas? Primero, porque no entendió que no hay que fechar. Pero insisten una y otra vez en fechar. Y por eso el doctor dijo: el que fecha se equivoca. Y siguen con la cantaleta de fechar. Y se equivoca. Y confunden a medio mundo, en el medio cristiano. Va. Entonces, aquí Dios le dijo a Noé, pero la Biblia nos muestra que lo que le dijo lo cumplió, porque venía de Dios, la fuente era fidedigna. Por eso dice la Biblia que cuando un profeta profetiza y no se cumple, no viene de Dios.
Y hermanos amados, nosotros no aprendemos la lección. Y vemos ministros que dicen cosas específicas que no se cumplen y seguimos creyendo en ellos. ¿Seremos masoquistas? ¿O no le ponemos atención? ¿Usted cree, y eso a mí me ha servido de mucho acicate, en el sentido que no me gusta practicarlo, que todas las noticias le busque versículos para probar algo, que es lo que muchos hacen? Para una escatología trasnochada que muchas veces lo que hace es confundir porque no se cumple. ¿Cuántos dijeron que Saddam Hussein era el anticristo? ¿Cuántos han dicho tantas cosas? Y se sigue oyendo a aquellos que han dicho estas cosas. Ahora, Dios dijo a Noé, fue una decisión. Fíjese que generalmente cuando Dios se quiere revelar no es tanto porque usted sea muy santo, es porque Dios quiere revelarse a alguien. Y claro, en este caso Noé era el único, según lo que leemos en la Escritura, puro en sus genes, porque el contexto de capítulo 6 de Génesis es una horrorosa mezcla genética de mezclas de seres foráneos con seres terrenos. Que no me extrañaría que si el final y la venida del Hijo del Hombre es como los días de Noé, ya estuviéramos nosotros viviendo ese tipo de mezclas sin que nos demos cuenta. He decidido poner fin a toda carne porque la tierra está llena de violencia. Yo subrayé esto, por causa de ellos. ¿Quiénes ellos? ¿Serán todos los seres que aparecen al principio del capítulo 6? ¿O será solo de los hombres? Bueno, lo dejo para que usted saque sus conclusiones. Y probablemente involucra a todos porque dice, está llena de violencia por causa de ellos. Usted sabe que ahí estaban los Nefilim, los caídos. Alguna versión trata de traducir los hermosos que hacen caer. Note, hermosos que hacen caer. Ahora, aquí ya vienen fuentes no bíblicas que muchos les gusta leer, como es el libro de Enoc. Que empieza a hablar de todos los Nefilim. Y ahí se dicen cosas llamativas, interesantes, pero tenemos que recordar que no es canónico. No sé si me voy a entender. Y que al no ser canónico, puede conllevar, y hay 4 versiones del libro de Enoc. La siriaca, la esto, la otra. Entonces ahí es donde tenemos que tener espíritu. Porque la violencia por causa de ellos, si se refiere a los Nefilim, algunos dicen que como la venida del Hijo del Hombre va a ser como en los días de Noé, donde se casaban, se daban en casamiento, comían y bebían, y uno dice, pero si esas 3 cosas son normales, ¿verdad? ¿Por qué los hermanos se casan? Algunos se van a casar este año. Aleluyita. Ya se están preparando, ¿verdad? Eso es normal. Comer y beber, depende que bebas, ¿verdad? Pero lo que sucede es que si profundizamos un poquito más, parece ser que lo que había en los días de Noé es que lo que comían era carne humana y bebían sangre. Ay, hermano, ¿en qué versículo está eso? Porque como habla de violencia, y los casamientos no eran entre hombres y mujeres terrenales, era entre hijos de Dios e hijas de los hombres, eran casamientos híbridos,
con sangre extraña, carne extraña. Entonces ya uno entiende que la cosa no era los casamientos normales. Bueno, nosotros ya entramos al hecho de que la legislación de nuestros países, gracias a Dios todavía no, pero no tardará, que hay que orar por eso. Ahora que estuve en México, hermano, es horroroso, horroroso lo que se ve en México. Dos mujeres besándose, en cualquier lugar, dos hombres besándose y jovencitos. Pero porque como está legislado que se pueden casar, y probablemente ya son casados. Pero nosotros en Guatemala no estamos acostumbrados a eso. Entonces, realmente ya esos son matrimonios raros. Pero van a venir otro tipo de incursiones, como fue en los días de Noé. Y aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra. Eso fue una revelación para Noé, que se cumplió. Pero Dios nos da una clave y nos dice que así como fue ahí, así va a ser ahora. Entonces la cosa está peluda, está complicada. Y tal vez ni siquiera nos hemos venido nosotros a dar cuenta de eso. Fíjese que el hermano Otto, yo lo tengo que repetir porque lo traslado para que usted lo medite, ¿verdad? Él nos decía, los que tienen hijas, cuídenlas, porque los Nefilim van a volver. Hermosos que hacen caer. O sea, ¿qué quiere decir? Es que fíjese que hemos cometido el error por las versiones, ¿verdad? De creer que los Nefilim eran gigantes, ¿verdad? Y probablemente lo eran. Pero quién sabe, por ser seres de otros, son seres caídos, ¿verdad? De otras latitudes, qué capacidad tengan de poder tomar formas. Por ejemplo, el doctor pensaba y miraba que realmente hay hibridismos que se dieron, por ejemplo, los grandes líderes. Acuérdense que los Giborín, que era el resultado de la mezcla de hijos de Dios con las hijas de Adán, las hijas de los hombres, esos no eran los Nefilim. Los Nefilim estaban cuando los hijos de Dios y las hijas de los hombres se mezclaron. Y muchos confunden eso. Dice, había antes y después que los hijos de Dios se mezclaran con las hijas de los hombres, había Nefilim. Pero los Giborim eran los varones de renombre, los héroes. Y el primero que surge es Nimrod, el fundador de Babilonia. Entonces, de ahí uno puede sacar que esos hibridismos probablemente se han dado en los grandes estadistas que en la historia probablemente han hecho cosas que son inusuales. Por ejemplo, Hitler. Hitler parecía un superhombre. La forma como él manejaba las masas. Y lo que él provocó en la Segunda Guerra Mundial, para aquellos que les gusta la historia, se pueden dar cuenta que es una de los adelantos de cómo puede ser la gran tribulación. Con un hombre como ese, ¿verdad? Entonces, realmente, hoy más que nunca nosotros necesitamos esa revelación a la manera como Dios le habló a Noé. ¿Habrá Noés en la tierra en estos días? Ojalá que sí haya, ¿verdad? Para que el Señor hable, porque Él le trasladó esto a sus hijos, a su familia. O sea, es la primera responsabilidad. Y a los que dice que 120 años Él estuvo pregonando, aunque nadie se convirtió. Así que no se desanimen los que hacen evangelismo, ¿verdad? Muy bien. En Job 12:22 dice que Dios es el que revela. Dice, Él revela los secretos más profundos y hace salir a la luz cosas oscuras. O sea, la fuente que nos debe interesar a nosotros es la de Dios. Daniel 2:22, Daniel es un libro de revelación. Y acuérdense que es la llave para el Apocalipsis.
Él es quien revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con él. Luego, en Daniel 2:28 dice, hablándole él a Nabucodonosor, le dice, pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Y él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al fin de los días. Fíjese que me ponía a meditar. ¿Qué cosas da ustedes? Nabucodonosor era un bandido, un rey cruel, que incluso había sido un instrumento para llevar cautivo al pueblo de Dios. Y Dios le revela a ese hombre lo que va a suceder al final de los días. Entonces Dios revela a quien quiere, ¿verdad? Pero claro, lo hizo con la idea que eso iba a quedar escrito. Y noten que el cumplimiento completo, porque una parte se le cumple, porque él era la estatua, la cabeza de oro. Y se cumplió. Lo de la estatua de Nabucodonosor se cumplió. La historia él no lo vio completo, pero la historia nos indica a nosotros que se cumplió. Pero no se cumplió todo, porque falta todavía que estamos probablemente más allá de lo que nos imaginamos con los 10 dedos de la estatua. La estatua está de pie, pero viene la roca. Porque el intento de los 10 dedos es establecer el quinto imperio. Es el intento. Y es una resurrección del imperio romano, pero mezclado. Hierro con barro. Pero hay una piedra que es Cristo, que destruye y bota la estatua. Porque el quinto imperio quien lo establece es el Señor. Va. Entonces, tu sueño, formas de revelación. Y las visiones que has tenido en tu cama eran estos. Bueno, y ahí empieza a mostrarle, ¿verdad? Pero lo que a mí me llama la atención es que Daniel no dice, bueno, es que yo soy bien buzo porque soy profeta de Dios, porque esto y lo otro. No, Dios es el que da la revelación. Entonces, yo creo que debe haber un espíritu en los profetas genuinos de humildad, dándole la gloria a Dios y no haciéndose famosos ellos. Nosotros tenemos que aprender a discernir los frutos. Por sus frutos vamos a conocerlos. Si no hay ese grado de entregarle la gloria a Dios, probablemente un genuino profeta o un genuino ministro puede ser trastocado por empezar a darse la gloria a él. Nosotros hemos visto ejemplos de tremendos ministros de Dios, usados por Dios, respaldados por Dios, pero cuando los empezaron a endiosar y ellos se dejaron endiosar, fueron trastocados. Y eso es pan para el matate de todos nosotros. Disculpe que use esa frase. Tenemos que ser cuidadosos. Nunca pensar que es por nosotros. ¡Ah, qué tremendo! Porque ahí nos pueden trastocar. Bueno, me quedan unos minutitos, poquitos, pero tal vez usted no trae preguntas hoy, ¿verdad? O tal vez sí. Génesis 15:1 es una revelación, estamos hablando, porque cada uno de estos personajes podríamos ir desglosando los aspectos donde Dios los guió por medio de la revelación, porque lo lindo es que la revelación los guió. Ahora yo me pregunto, ¿será que Dios nos quiere seguir guiando con la revelación? Sí. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham. Literalmente es Abraham, en visión. ¿Dejará Dios de hablar en visión? No, por eso nosotros deberíamos de estar sensibles a las visiones. A mí me da gusto cuando me llevan visiones, las tengo que discernir. Pero qué bueno que hay gente con visión, con visiones. Diciendo, no temas, Abraham. Fíjese que si usted ve los contextos, generalmente Dios se revela en momentos de crisis. Y a nosotros no nos gustan las crisis. Y a veces es donde Dios se quiere manifestar de una manera tremenda. Yo soy un escudo para ti. Eso significa que estaba en dificultad. Tu recompensa será muy grande. Esa es una revelación personal, con implicaciones mayores. Y Abraham dijo, este verso me suena como, me voy a aprovechar de que ahorita
Estoy hablando con Dios. Oh Señor Dios, ¿qué me darás puesto que yo estoy sin hijos? Él tenía una petición. Y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. Pero he aquí que la palabra del Señor vino a él. Note que él preguntó y le vino respuesta, diciendo: tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas. Esa es revelación. Y Abraham ya estaba viejito. Él será tu heredero. Pero note cómo Dios lo lleva, dice, afuera y le dijo: ahora mira al cielo. Dios es muy didacta. Y como en ese tiempo no había tanta luz eléctrica, ¿verdad? Y ni tanta contaminación lumínica, sin duda vio ese cielo estrellado, ¿verdad? Como cuando uno lo ve en el campo. Y cuenta las estrellas. Ay Dios, ¿a qué hora? Note cómo Dios le permite ver. La fe tiene que ver con la fe, con el ver. No solo el ver de los ojos, sino que el ver espiritual. Pero lo hizo ver. Cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia. Eso es revelación. Ahora, ¿qué le habrá dicho Dios a usted, hermano? Yo le aseguro que Dios le ha hablado cosas a usted que no se han cumplido. Y tal vez está medio desanimado. Ah, Señor, lo que me dijiste aquella vez y no se ve claro, Señor. Pero ¿no será que tenemos que tener paciencia? ¿No será que tenemos que saber esperar? Porque eso se lo dijo, pero chequee usted los años que tuvieron que pasar para que eso se cumpliera. Y de todas maneras Abraham quiso ayudar al Señor, ¿verdad? Y sacó su plan y se echó su Ismaelazo, ¿verdad? Que fue producto de la carne. A veces con nosotros, cuando nos desesperamos, hermano, y eso le está pasando a muchos ministros hoy, que Dios les dio una promesa sobre algo en su ministerio, y como no hay modo que aparezca, se lanzan antes de tiempo y se echan sus ismaelazos, y lo que es producto de la carne es y produce muerte. Por eso no nos adelantemos, que al final lo que es de Dios se va a dar. Y nosotros no vamos a tener que usar calzoncillos de lana. El sacerdote le prohibían usar calzoncillos o ropa interior de lana porque hacía sudar. Y eso habla del esfuerzo humano, sino que era de lino para que no sudara. La obra de Dios no se hace con suficiencia humana, hermanos. Se tiene que hacer sin sudar. Amén. Ok. Vino palabra de Jehová a Samuel. El tema, casi finalizando, es ¿cómo habla Dios? Y en todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo les habló a sus ministros. Y nos sigue hablando. La cosa es que nosotros afinemos el oído. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa el haber puesto por rey a Saúl. Nota, hay una crisis. Dios no quería rey. Israel pidió rey y se lo dio. Eso nos enseña una lección. Cuando tú insistes demasiado en algo que Dios no quiere, Dios te lo puede dar, pero te puede traer malas consecuencias. Porque Dios le dio a Saúl como un rey. Sin embargo, le dice aquí y le revela al profeta Samuel: me pesa el haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Hermanos, lo más delicado de una revelación de Dios es que provoca cosas raras, como apesadumbrarse. Y clamó a Jehová toda aquella noche. Mire, no es solo de recibir, sino generalmente cuando se recibe, Dios le dice a uno a quién se lo tiene que ir a dar. Y se ha dado cuenta usted que cuando a veces Dios le dice a uno algo sobre alguien, uno la piensa dos veces. ¡Ja! Especialmente si esa persona está en eminencia.
Vaya, porque prácticamente lo que tenía Samuel era una voz de Dios que llevaba juicio para el rey. Lo que Dios habla o revela puede dejarnos inquietos, apesadumbrados. Imagínense, a Daniel lo dejaba como muerto. Especialmente si dicha revelación debemos de llevarla a alguien más. Especialmente si está en eminencia. Dios siempre habla o revela con un propósito. Entonces, no es solamente decir yo soy profeta o a mí Dios me habla. ¡Ja! Eso está peludo. Todos los verdaderos profetas de Dios que hablaron de parte de Dios fueron perseguidos, matados, colgados, echados en un hoyo, en todo el Antiguo Testamento. Entonces ser profeta en estos tiempos, hermano, no es ganga. Eso sí, si viene de Dios, Él va a dar la salida. Y termino entonces con un ejemplo de cómo otro profeta tuvo que hablarle a un rey. La palabra viene a un profeta para guiar al rey. Dice, el segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 4, dice, y aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán, ¿se acuerda de Natán? Diciendo, ve y di a mi siervo David. Ahí es donde está la cosa peluda. Fíjese que yo me pregunto, porque siempre un pastor generalmente es respetado en una congregación, o un anciano, o un cabeza de área. ¿Y qué tal si uno recibe palabra de Dios para alguien de ellos? Y uno se la guarda porque, y especialmente si es una palabra fuerte. Pero mire, cuando uno recibe algo, uno solo debe ser portador, entregarlo y no esperar que la persona le haga caso a uno o no. Uno lo que lleva es el mandado. La persona tiene que discernir el mandado. Lo discierna bien o lo discierna mal, ya es paquete de la persona con Dios. Ve y di a mi siervo David, así dice Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. David quería hacerle casa a Dios. Ciertamente no he habitado en casas desde el día que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Qué sensible es Dios, ¿verdad? El Todopoderoso. Fíjese que Él nos ha acompañado en esta carpa. Y creemos que nos va a acompañar también cuando ya no esté la carpa. Y queremos tener ese testimonio. Pero mire, David quería hacerle algo a Dios, pero Dios lo guía y le dice, usted conoce toda la historia. Dice, no, no vas a ser tú porque tú has sido, tus manos están manchadas de sangre. Lo va a hacer tu hijo. Entonces la revelación da guianza. Cada vez que nosotros necesitemos tomar decisiones importantes en la vida, clamemos por revelación. Hermano amado, ¿clama usted por aquellos que se van a casar con sus hijos? Si son solteros. ¿Está clamando? Pero clamando realmente para que Dios confirme y traiga paz y dé guianza. Uno piensa que no tiene que hacer eso. Ya están grandotes que miren cómo se van a estrellar, hombre. Y después uno mismo es el pagano, ¿verdad? Pues cuando se pelean, ahí llegan a la casa. Bueno. Ahora pues dirás así a mi siervo David. Así dice Jehová de los ejércitos. Usted se imagina, el rey tenía que discernir y el rey era un hombre experimentado en la voz de Dios. Y tenía la capacidad de mandar a matar al profeta. Hoy como cualquiera dice, Dios me habló y nadie le dice nada, hermano. Se vuelve muy común eso. Yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Ya él era rey. Esa palabra le podía molestar. Usted se da cuenta que a veces un alto ejecutivo de repente se encuentra con su cuate y le dice, vos te acordás cuando vivíamos allá por el milagro. Y le hace una cara al ejecutivo como dice, porque muchos se olvidan de sus inicios, ¿no?
Y eso es lo que le está diciendo Dios a David. Yo te saqué de detrás de la majada, de las ovejas, para que fueses príncipe. Y lo está diciendo Natán, no lo está diciendo Dios, es un hombre. Y si se enoja, mira vos, ¿por qué me está sacando mi pasado? ¿Me entiende? Pero Dios, creo que con eso le está dando a entender a David que el mensaje era de él, porque él conocía los detalles. Y he estado contigo por donde quiera que has andado, y he talado de delante de ti todos tus enemigos, y he engrandecido tu nombre como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Dios guía por medio de la revelación. Yo me reuní anoche con los ancianos y les decía, hermanos, para tomar decisiones de lo que resta de la construcción del templo y otras cosas. Porque yo creo que en la multitud de consejo hay sabiduría, dice la Biblia. Y porque si son ancianos es porque Dios les ha dado esa responsabilidad, y para que oremos juntos y tengamos testimonio de lo que vamos a hacer, de lo que vamos a seguir haciendo. Y les hacía ver, aquí están dos de ellos, que así como esas columnas, que yo no sé si ha visto usted esas columnas, son toras, ¿verdad? Pero sobre esas columnas está sustentada la estructura. Todo el peso que está arriba se traslada por 10 columnas hacia los cimientos y luego a la tierra. Es el sistema estructural. Yo les decía a ellos, yo necesito que ustedes sean columnas como esas. Porque yo no estoy construyendo un templo, nada más. Sino que lo que yo percibo es que aquí Dios está edificando la iglesia local. No sé si me doy a entender. No es solamente de hacer un edificio, eso cualquiera lo hace. Es lo que paralelo en el ámbito espiritual Dios quiere hacer aquí. Pero para sostener el peso de lo que viene, hay columnas y tienen que ser toras como esas. ¿Me está entendiendo? Bueno, ya casi me pasé de la hora, creo yo. ¿Tiene preguntas o termino? ¿Cuántos tienen preguntas? ¿Una? Bueno, voy a hablar otros 5 minutos y como solo una pregunta hay. Y faltan 20 minutos. En aquel tiempo respondió Jesús y dijo: te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Note que aquí el énfasis es que Dios revela al que se hace como niño. Luego dice: sí, Padre, porque así agradó a tus ojos. Todas las cosas me son entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiera revelar. El Hijo revela al Padre. Pero note, es por medio del Hijo que se revela al Padre. Hermano, el Padre en nuestra vida es una revelación, más que conocimiento. Mucha gente no puede tener a Dios como Padre porque no le ha sido revelado. Ok. Fíjese que Lucas capítulo 10 es un verso paralelo que dice lo mismo, solo que me interesa ya el verso 23, el verso 23 cuando dice en Lucas: y volviéndose a sus discípulos, o sea, Mateo termina de una manera, pero Lucas termina de otra. Y después de haber dicho eso dice: y volviéndose a sus discípulos les dijo en privado. Note, a los discípulos se les habla en privado. Es como quien dice a los de la foto. Yo no le pongo atención al grueso de gente que viene y que va a venir, porque algunos van a ir y van a venir, y lo que más cambia son las membresías de las iglesias. Pero los discípulos son de casa, los verdaderos discípulos. Entonces dice: y volviéndose a sus discípulos les dijo en privado: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis,
y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. La revelación por medio del Hijo a sus discípulos y luego hacia su iglesia en estos 2000 años es mucho más grande que la que le revelaron a reyes y profetas. Y a veces nosotros no la tenemos como algo importante. Termino con esta palabra que ya en el Nuevo Testamento, cuando se habla de revelar, se usa apocalupto, que tiene que ver con el verbo o con el sustantivo apocalipsis. Es la misma raíz. Entonces, fíjense qué interesante. Porque si la mayoría de palabras que se traducen revelación o revelar en el Nuevo Testamento tiene que ver con el verbo apocalupto o el sustantivo apocalipsis, de donde viene apocalipsis, que significa revelación, es porque realmente el tiempo ya nos avanzó y la revelación del Hijo ya es del tiempo final, desde hace 2000 años. Y por eso él dejó claves en Mateo, y le dio revelación a Pablo, porque Jesús fue el que discipuló a Pablo en un discipulado secreto, personal. Y Pablo es uno de los que más nos muestra la escatología. Entonces, la revelación para este tiempo es Apocalipsis, que es descorrer el velo. Eso significa descorrer el velo, pero con miras a los eventos del final. Bueno, yo ya terminé, vamos a recoger la ofrenda, vamos a orar y empezamos con las preguntas.